Gracias de regreso. Ya en el segmento anterior hicimos un esbozo de lo importante que es para la República Dominicana este 4 de julio del año 2022, la conmemoración del sacrificio del patriota Francisco del Rosario Sánchez, el mártir de San Juan. Él tuvo el honor de decirle a quienes estaban listos para su fusilamiento que solamente lo sacrificaran a él, no así a los hombres que lo acompañaron o que lo acompañaban, porque él fue que lo convenció para esa tarea que posteriormente ha resultado ser un acto lleno de patriotismo y de nobleza. Vimos así de una pincelada ese hecho tan terrible de hace 40 años, la actuación del presidente Antonio Guzmán Fernández, pero también hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos, que es un país de gente noble, aunque en ocasiones quienes lo dirigen abusan de otros países. Eso no deja de que nosotros veamos y reconozcamos la fecha de su independencia, porque allí a esa silla presidencial ha ido mucha gente de nobleza que por cuestión de tiempo nosotros ahora no vamos a hacer una historia de todo cuanto ha ocurrido. Lo cierto es que en la República Dominicana hay un dato que quisiéramos verlo con Jacinto Ascensión y el doctor Ferreras, porque yo pienso que ambos tienen espacio para analizar el tema que está en la prensa de hoy, de que en un hospital como el Darío Contreras llegan el 60% de emergencias de casos de motoristas y el otro 40% son riñas entre dominicanos. Ahí hay informaciones para ver cómo se está comportando la ciudadanía. Y sería bueno ver si el doctor Ferreira tiene datos de otros centros, de otras emergencias, en donde el fenómeno se repite, porque eso puede aproximarnos para ver cómo piensa el ciudadano de estos tiempos, cómo son sus emociones, qué está pensando, qué quiere. Doctor Ferreira, que está en la prensa hoy, que en el hospital Darío Contreras el 60% de las emergencias que llegan son motoristas y el otro 40% restante es riña entre dominicanos. Le dejo el espacio para que ustedes vean ese fenómeno, uno como médico del cuerpo humano, el otro como médico social. Pero vamos a dejar el turno ahí a Jacinto, que entra en otro segmento, que nos dé su opinión sobre eso. Además, Usted tenemos también noble, que tocar. usted es muy noble. Dice Alfonso que los espacios no se ceden, pero vamos a aceptar lo que usted diga. Gracias, doctor Freddy, por esa distinción. Sí, yo desde pequeño, bueno, desde el tiempo que tengo viviendo en Santo Domingo, siempre el hospital que fue referente para cualquier accidente de toda índole fue el Darío Contreras. Y de hecho era el único que teníamos en el país, donde llegaban gente de todos los rincones de la geografía nacional al Darío Contreras. Y de hecho, amigos, parientes que venían de mi campo por accidente, teníamos que llevarlo o irlo a ver al Darío Contreras. Tengo una experiencia que hace varios años, doctor, amigo Juan Francisco, llegué
al Darío Contreras al área de emergencia a ver si podía entrar por ahí para ver a alguien, porque ya no había hora de visita. Y lo que yo duré en esa media hora, doctor, media hora que duré en emergencia, en ese hospital, eso a mí ya me bastó para que realmente yo salí tanto así, doctor, que salí con miedo. Yo no me gusta ir a los hospitales, porque ahí traían personas que si no con un brazo menos, que si no un accidente, era de todo. Porque el hospital, independientemente de que sea una referencia nacional, tenemos que saber que está en el centro de los barrios marginales que tenemos aquí en Santo Domingo. Si a una persona en Guachupita le pasa algo, ¿dónde lo llevan? Es a ese hospital. Si le pasa algo a una persona de Gualey, es a ese hospital. Ahí están los minas, ahí está. Ese era el referente. Y mirando, doctor Manolo, Juan Francisco, de que los accidentes que tenemos en el país, que en su gran mayoría son imprudencia, están provocadas por los motoristas. Es increíble la cantidad de accidentes de motor o de tránsito, pero que está involucrado un motorista, lo llevan al Darío Contreras. Ese es el hospital por excelencia. Fíjense que ya en los últimos años hemos tenido ya un hospital muy famoso, creo que en La Vega, profesor Juan Bosch, pero tenemos el NEI área ahí que tiene que ver con la parte de Sabana Perdida y La Victoria. También eso ha mejorado de que no se lleve ya directamente a Darío Contreras. El mismo hospital que está en Herrera, todo eso ha ayudado a tener como un muro de contención, de tal manera que no se lleve directamente ya a los heridos, a la gente para ingresar por accidente al Darío Contreras. Pero si uno se fija lo que pasa ahí, uno se da cuenta el nivel de comportamiento que tenemos aquí en el país, con todo el nivel de violencia. Estamos hablando desde las riñas, desde los conflictos internos entre las personas, pero también el nivel de violencia que se vive en el país con lo que es en la parte de la movilidad, en el tema del tránsito, que eso le cuesta, doctor, y usted más que yo lo sabe, cada año. En esa recuperación de un accidentado en el país, cuando lo sumamos, es posible que se gaste más recursos que algunos ministerios que tenemos en el país. Y eso es grave, porque eso es parte también a lo que llamamos a una sociedad que nos falta mucho para crecer en educación, de crecer como ciudadanos, de poder convivir y tener un comportamiento digno de cualquier sociedad, de cualquier pueblo, de cualquier persona, de cualquier humanidad. Así que, doctor, le dejamos el espacio a usted. Yo lo que quiero preguntarle al doctor Ferreira es si que la posición que nosotros ocupamos cuando nos sometemos a concursos internacionales en educación, que quedamos atrás, si eso se está reflejando entonces en la sociedad dominicana y en lo que el fenómeno que estamos viendo en los hospitales. Bueno, en términos de lo que es la violencia y en términos de lo que son sobre todo los accidentes de tránsito, al revés de las mediciones en educación, aquí ocupamos uno de los primeros lugares en el mundo entero en términos de la cantidad de accidentes que se producen diariamente en el país, la mortalidad que es sesgada, porque la mortalidad por accidente solamente se mide los que mueren en el acto, en el momento, los primeros horas del accidente, pero no se mide aquellos que quedan en condiciones inestables, con traumas cráneoencefálicos, que quedan en coma, que duran 15, 20 días, 30 días ingresados y que luego posteriormente mueren. Ya eso entran dentro de la mortalidad prácticamente general. Y hay un subregistro con respecto a la cantidad de muertes, que creo que en el último se puso los accidentes, se pusieron junto con las muertes violentas, lógicamente, se pusieron prácticamente como la principal causa de muerte, por encima incluso de los accidentes cerebrovasculares, de los problemas de derrames cerebrales, de ACV,
y de infartos agudos del miocardio. O sea, las muertes violentas aquí ocupaban o siguen ocupando en los primeros lugares en términos de la mortalidad de lo que se muere el dominicano. Debo decir que sí, que la Dio Contreras sigue todavía siendo el centro de referencia nacional, porque los otros dos hospitales que mencionaba Jacinto, el del Pino, el profesor Juan Bosch en La Vega, que son hospitales traumatológicos también, y el Ney Arias Lora, que está en la Charles de Gaulle, en la zona de Santo Domingo Norte, le da servicio a esa población ahí, de Sabana Perdida, Villamella y todos sus cruces. Estos dos hospitales, tanto el Pino como el Ney Arias, son hospitales del nuevo modelo hospitalario. Son hospitales con una gestión hasta cierto punto privada, aunque la construcción fue con dineros públicos. Ellos son del nuevo modelo donde hay que tener cierto grado de solvencia o un seguro que les cubra. Y si recordamos, aquí todavía el 40% de la población no tiene ningún plan de seguro médico, ningún plan, o sea, el 40% de la población. Actualmente habemos asegurados, tanto en los seguros privados como en el seguro del SENASA, cerca de 6 millones de dominicanos. O sea, los otros 4 millones y el millón y tanto que tenemos de extranjeros no tienen ningún tipo de seguro, por lo tanto, la inmensa mayoría de accidentados todavía sigue yendo a la 6 millones de dominicanos, sin contar con los haitianos que no tienen seguro. Sí, hay como 4 millones sin seguro de dominicanos. Y hay que hablar de la mitad de la población, sumándole los extranjeros que están. ¿Y qué fue lo que hicimos en los últimos 20 años entonces en el renglón salud? Bueno, han habido ciertos avances, pero ¿qué tenemos? Tenemos un nuevo modelo que se estableció a raíz de la promulgación de la ley 8701, la ley de seguridad social. Acuérdense que fue aprobada después de muchos debates y realmente tuvimos que ceder a esa ley, y luego pues se dieron los sectores de poder, sobre todo el gran capital financiero, que es realmente el gran beneficiario de los servicios de salud brindados por la ley 2701, la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social. Pues después... Pero espérese, doctor, déjeme hablar un paréntesis, porque lo viví recientemente. Fui con uno de mis hijos donde el médico, y ese médico no coge ese seguro, y son 3,000 rayas que hay que dar para el médico verlo. Bueno, pero eso es otro tema que me gustaría que un día le dedicáramos. No, yo sé, yo no lo quiero tratar con usted, no quiero. Lo que pasa es que lo viví en carne propia. Lo que pasa es que yo lo puedo tratar porque es que nosotros nos olvidamos. Yo no quiero. Pero déjeme darle una perla, porque yo voy a actuar desde los dos puntos de vista. Del punto de vista del ciudadano, que va a buscar una atención, pero el ciudadano se centra en el centro médico, se centra en el médico, que es inhumano porque te cobra la consulta, pero tú nunca has pensado, nosotros los médicos somos unos profesionales liberales, igual que usted. Entonces, nadie discute cuando tiene una persona detenida. Conmigo, pero ese no es el propósito. Yo no estoy contando lo que viví. Claro, pero usted tiene una opción, don Juan. Usted tenía la opción de buscar otro médico que su seguro. No, eso fue lo que hizo la persona que estaba conmigo. Se regó y dijo, no, yo no voy a caer en eso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces no da chance. Entonces, realmente el gran perturbador de este sistema, el gran perturbador de que usted tenga que pagar 3,000 pesos por una consulta a un médico que probablemente no tenga el seguro porque el seguro no lo quiere contratar. Porque aquí el gran problema, el gran ganador de todo esto, se llama el sector financiero, que son los dueños de las ARS. Entonces otra pregunta, doctor, que ahí sí usted puede dar una respuesta sencilla. ¿Y por qué hay médicos que hay determinados seguros que no los cogen? ¿Por qué? Porque simplemente los seguros no te contratan a ti, contratan a quien ellos quieran. Contratan a quien ellos quieran. Además, hay médicos de cierto nivel, lógicamente, que no quieren trabajar al seguro por lo que el seguro le propone pagarle. Un seguro le paga una consulta, son 500 pesos. Ya ni un gomero te cobra 500 pesos por cambiarte una goma. Entonces tú eres un profesional que tiene que vivir de tu profesión, honestamente, honradamente, que tiene que dar un servicio, pero tú tienes que, la cantidad de horas que tienes que dedicarle para tú dar una consulta, la cantidad de recursos que tienes que dedicar para dar una consulta de calidad es enorme, Juan Francisco. Tú tienes que estar actualizado,
A diferencia de los abogados, por ejemplo, que agarran un texto, se lo ponen debajo del brazo y van a un juicio, y en el juicio sacan el texto y le dicen, aquí dice una sentencia tal de la Suprema, que tal cosa se juzga de tal manera, y ya usted anda con su libro abajo el brazo. No tiene tanto esfuerzo, lógicamente, ahí. Perdón, le voy a demeritar el trabajo de ustedes, pero bueno, ustedes tienen el chance de ir, de estudiar, y tienen el chance de nada, y si usted alguien está defendiendo y pierde la causa, y no van a ustedes no lo van a demandar si nunca. no se paga. Claro, ustedes no lo van a demandar nunca porque pierdan un caso. Y no solamente eso, ustedes cobran adelante. Sí, cuando sí, van los a defender abogados un pueden caso. ser demandados si no cumplen con lo que dice la norma. No, eso no hay manera de probar pueden nada. ser demandados, claro que sí, y lo han demandado. Le ponen no querella en el colegio de abogados. Y hay pero muchos que lo nunca han condenado y le han quitado el S4. Eso está comprobado. Hay pero eso es por montones. Pero son muy pocas las. Muchas. Pero ustedes no sienten. Yo creo que ni remordimiento cuando pierden un caso. ¿Cómo que no? Aún ustedes sabiendo, porque también se meten, y esa es la parte ética. Ay, caramba, no hemos metido en un tema que no era que teníamos que meter. Pero no me haga decir los médicos que se les mueren las mujeres porque van a ponerse más bonitas. No nos metamos en eso, porque no vamos a salir. Porque ya es otra cosa. Pero son médicos que lo hacen, son médicos. Pero óyeme una cosa, en fin, quiero dejar. Óigame, Jacinto es enemigo de los abogados, no nos metamos en eso. Pero lo que sí quiero decirle, don Juan Francisco, él que el problema no está. Que cerraran la facultad de Derecho de todas las universidades por 10 años. No nos pongamos en eso, porque él no va a ser un equilibrio. Don Juan, pero vamos a salir de ese tema porque no es conveniente que lo discutamos de nosotros. Pero es bueno que usted y la población, yo quiero aprovechar esto para esto. O sea, los que dirigen el sistema no son los médicos, no son ni siquiera las clínicas. Las clínicas están la mayoría al borde de la quiebra. Son dominicanos, seres humanos, los médicos y los abogados, los ingenieros que hacen las obras y se les caen, son los mismos. Usted no ha visto en estos días que ha estado lloviendo cómo están las calles llenas de agua porque los ingenieros no hacen las perforaciones para quedarse con el dinero. No podemos calificar las profesiones, que el ser humano es el mismo donde quiera que está. Sí, pero en este caso yo debo decir que las reglas, don Juan Francisco, si yo le pregunto a usted, si su hijo estudia medicina, usted no va a estar de acuerdo que después de 20 años de estudio, de mucho esfuerzo, de mucha inversión, a su hijo, primero alguien diga que no es médico. Alguien es quien decide si su médico trabaja o no trabaja en el sistema. Es lo primero. Lo segundo, los hospitales públicos están abandonados totalmente, porque ha habido una muy pobre inversión en el sistema público de salud. Muy pobre inversión. Entonces, quien decide lo que se hace o no se hace, quien decide incluso los precios a que se paga una intervención, son los dueños del capital, son los banqueros, don Juan Francisco. Sí. Porque ¿a quién le cabe hoy en día que a un profesional de alto nivel usted le pague 500 pesos, menos de 500 pesos por una consulta, que a veces le dura, qué sé yo, media hora, hasta una hora, a veces dura uno con un paciente, sobre todo cuando tiene que tratarlo de una enfermedad catastrófica como un cáncer? ¿Quién le dice a usted que una cirugía... En su favor digo que me han dicho médicos que si ponen una coma donde no vale, anulan el reclamo. No por una coma, no, por lo que ellos quieran. Se buscan la manera de anular el reclamo y un expediente a un hospital, un paciente de esos mismos traumatizados, don Juan Francisco, que es un paciente con 28, 30 días en coma, en un cuidado intensivo. O sea, el gasto de ese paciente son miles, millones de pesos. Sin embargo, las ARS al final, tanto públicas como la propia, en las privadas sobre todo, así mismo usted dice, si un día una enfermera escribió, comenzó escribiendo con un lapicero azul y se le acabó la tinta, agarró un lapicero negro y hace una nota con un lapicero negro, ya eso es un elemento para que la ARS vete el expediente completo. Dedíquese, yo no pago ese expediente porque tiene una letra de 2 colores o porque, mire, no le pusieron al paciente una medicina y eso yo no lo acepto, simplemente porque le sale de los forros a ellos. Entonces, el problema tenemos que enfocarnos no en el abogado. ¿Sabe lo que te quiere decir? No en el médico, sí, no en el médico, no en el centro médico. Es en lo que se lleva en el sistema, lo que se lleva en el dinero. Porque ni el médico gana, ni las clínicas ganan. Aquí el dinero realmente grueso de la salud, que todos pagamos, va al bolsillo de 2 o 3 banqueros. Esa es la realidad que tenemos que decir, don Juan Francisco. O sea, el pueblo no tiene
tiene que pagar mucho del bolsillo. Pero los centros médicos van acogotados, tienen que pagar una alta facturación eléctrica, porque tampoco no tienen luz, tienen que tener consumo de combustibles para tener el centro funcionando. Tienen que pagar mucho de electricidad, mucho de comunicaciones, tienen que comprar tal vez una yautía, una llama que tienen que comprar, cuesta hoy en día 30, 40% más del costo, y eso tú no lo puedes indexar en ninguna manera, porque no le puedes cobrar más al paciente, más de lo que le estás cobrando, y aún así no hay compensación. Pero si usted quiere, no comente lo que yo digo, pero a mí me parece que 3,000 pesos por una consulta, cuando usted dura menos de 10 minutos, a veces con el médico, es mucho dinero. No, mire, cada uno pone su precio, Juan Francisco. O sea, aquí hay abogados que te cobran más de eso por una consulta también, por una llamada telefónica de 5 minutos. No, pero hay ingenieros no es así. Que te cobran muchísimo para hacerte una remodelación en la casa. O sea, cada profesional puede fijar su precio. No, a veces un abogado tiene un caso que dura 20 años trabajándolo porque va a los diferentes tribunales. Pero siempre que va le cobra al cliente. Tribunal Constitucional. Sí, pero le cobra al cliente siempre con antelación. Nunca va sin cobrarle con antelación al cliente. Ya solicitaron apertura a juicio. Usted va a ver cuántas horas van a durar esos abogados peleando ahí, con razón o sin razón. Pero a veces duran más de 10 horas ahí. Y usted va y en menos de 10 minutos, si dura 15 mucho, pagar. No, eso no es verdad, don Juan Francisco. Pero Juan Francisco, usted ha estado enfermo, yo también, y usted sabe lo que significa. Yo le agradezco demasiado a los médicos, pero la verdad es una. Y conoceréis la verdad y os hará libre. Juan Francisco, debería ser gratuita la salud, igual también que el derecho a la defensa, dado por un profesional de alto nivel. Un profesional que yo le agradezca más que a los médicos, pero no puedo dejar de silenciar cosas que son verdades. Juan Francisco, pero usted siempre tiene la opción de ir a un hospital público, lo atienden, lo van a atender con el mismo amor. Siempre tiene la opción. Es lo mismo que usted decir en un supermercado. Si usted tiene 3 días que no come, su familia no come, que usted va a coger un carrito lleno y va a salir por la puerta sin pagar. Son negocios, Juan Francisco. Entonces, ahora, tenemos la opción, a diferencia de los otros sectores, los médicos también estamos en los hospitales. Lo que pasa es que donde usted paga por su servicio tiene otro nivel de calidad. Don Juan Francisco, pero usted tiene la opción, si usted no puede pagar, no quiere pagar los 3,000 pesos que le cobra ese médico de muy alto nivel, usted tiene la opción de irme a ver a mí, que soy un médico de hospital también. Usted que Jacinto Ascensión no es equilibrio porque él se queda callado, porque él sabe que yo tengo la razón. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que usted solamente piensa en su bolsillo y no piensa en el esfuerzo que hace ese médico, porque para durar 10 minutos y hacerle un diagnóstico y curarlo, tiene que tener 30 o 40 años de estudio, Juan Francisco. Pero usted va a ver que ahora, en este caso Medusa, los abogados van a durar 15 y 20 horas discutiendo ahí. Y le van a pagar mucho dinero. ¿No quiere poner, no? Le van a pagar mucho dinero. Yo lo que puedo decir es que aquí en este país, el que no tiene dinero para pagar un buen abogado, se jodió. Exacto. Y el que no tiene un buen seguro en este país, también se jodió. Entonces, la diferencia es falso, porque en materia penal el Estado le paga a un abogado para el que no lo puede pagar. Se llama la Victoria está llena de presos preventivos. En la Victoria está llena. Para el que no puede pagar el servicio de un abogado. Ese es el servicio cárceles del país. Que hay. Las cárceles del país están llenas de presos preventivos que con un buen abogado, ya sea privado o sea puesto por el Estado, tuvieran fuera todo el mundo. Y nadie está trabajando con esa gente. Claro que no. Pero también los hospitales están llenos. Al final de esta sección, yo me siento muy agradecido. Alfonso está acechando a ver si nosotros nos pasamos para abrirnos un expediente. Yo no quiero tener expediente. Buen tema, pero... Gracias, doctor. Don Juan Francisco parece que no quería que habláramos del COVID. Yo debo terminar la sección. No hay tiempo, pero vamos a coger 5 entonces, porque en los otros días se dio 5. No, a responsabilidad mía. A responsabilidad mía. Lo que quiero decir, 1,000 y pico de casos nuevos que han habido. Desarrolla su teoría. Cada día, en la semana hemos tenido más de 7,000 casos nuevos. Sí. No hemos tenido mortalidad todavía según las cuentas de salud pública, pero sí han habido algunos casos de mortalidad por el COVID
en esta última semana. En el mundo, pues la cantidad, en el último mes han habido 17 millones de contagios nuevos y 40.000 defunciones nuevas en este lapso de 28 días el calendario. Óigase bien, 17 millones de nuevos casos. Aquí en el país hemos tenido, como usted dice, don Juan Francisco, sobre los 1.000 casos nuevos cada día. En la última semana, 1.000 casos nuevos. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención de las personas, yo mismo estoy saliendo de COVID, hoy me voy a hacer la prueba. O sea, yo mismo tuve COVID toda la semana pasada, lo que quiere decir que estoy hablando con propiedad de lo que está pasando. Tenemos COVID en el país. Me repitió también hace 2 semanas. Exactamente. Exactamente. Entonces, es un problema, no que cerremos el país de nuevo. Doctor, y ojalá que usted pueda ayudarnos en eso. Sí, por favor, doctor Ferreira, nosotros lo que nos ha repetido, no podemos poner la cuarta. Sí, yo creo que sería bueno esperar el tiempo, no sé si como 4 semanas, y poner la cuarta dosis, bueno, y estar preparados para poner todas las dosis que hay que ponerse todos los años. Esto se va a convertir... Sí. Esto, vamos a ver, el COVID vamos es una a ver realidad que lo vamos a tener en el mundo. Ahí llegó el policía. Usted se va a poner la cuarta, doctor, aunque le dio. Sí, claro que sí. ¿En qué tiempo? Yo voy a averiguar exactamente, pero creo que son como 4 semanas que tenemos que esperar. Okay. Para ponernos la cuarta dosis. Yo les digo esto y a los amigos que nos escuchan, amigos y amigas, exactamente qué es lo recomendable. Pero creo que un mínimo de 4 semanas. Para cuando vuelva, nos traiga un detalle para uno saber dónde va a poner el pie. Así es. Siga adelante, que ya Alfonso no sé si fue amenazando o qué fue, pero él estuvo ahí y estaba ahí. Esa señal de que a él le estaba gustando lo que se está hablando. Lo que yo quería y finalmente para recomendarle a los amigos, porque tenemos que también que llevar responsablemente algunas orientaciones. Yo creo que no estamos en una posición de desesperación, pero sí tenemos que tener cuidado. Y desde las instancias públicas, y este programa es una instancia pública de orientación, debemos decir a la gente, no se descuide. El COVID sigue siendo una realidad, siempre lo hemos dicho, pero ahora, con este aumento de la incidencia, sobre todo en las ciudades grandes del país, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y Santiago, que es La Vega, tenemos que usar la protección. Use su mascarilla, no les cuesta nada usar su mascarilla, lavarse las manos, sobre todo en lugares donde haya mucha aglomeración. No se descuide, es su salud que está en juego. O sea, no estamos llamando a cerrar el país, pues yo sé que este es un tema muy sensible, tanto para el Estado como para la empresa privada, volver de nuevo al paro laboral, pero sí tenemos que cuidar a la población con las informaciones responsables desde las instancias oficiales, y también los que estamos en los medios de comunicación tenemos que orientar. Use su mascarilla, lávese las manos con frecuencia, y trate de no estar en lugares donde no tiene que estar necesariamente, y si está, pues protéjase en esos lugares públicos. Esa es mi recomendación, y con esto yo pues termino mi participación, mi comentario en el día de hoy. Bueno, el piquete para la Santiago con Benito Monción va, porque esta sesión tiene que ser ampliada. Gracias a todos y a todas por seguir. Manténgase que Voz para el Cambio sigue avanzando y haciendo aporte en este 4 de julio del 2022.